Plan de saneamiento básico. El plan de saneamiento básico está conformado por 4 programas, que es el de limpieza y desinfección, manejo de residuos, control de plagas y abastecimiento de agua potable. Cada uno de estos programas deben contener lo siguiente: objetivos, procedimientos, cronogramas, listas de chequeo y responsables. Entonces, es muy importante que nosotros los manipuladores de alimentos conozcamos muy bien a nivel de nuestra empresa cómo está construido el programa de limpieza y desinfección. El programa de limpieza y desinfección debe satisfacer las necesidades particulares del proceso y del producto de que se trate. Por eso debemos conocer cuáles son los procedimientos que se van a aplicar para cada uno de los equipos, utensilios, alimentos, manos de manipuladores, qué sustancias químicas vamos a utilizar, cómo vamos a preparar esas sustancias y las concentraciones que debemos manejar, el tiempo de contacto de cada uno de estos productos, los equipos e implementos requeridos para efectuar estos procedimientos de limpieza y la periodicidad o frecuencia de limpieza y desinfección de cada superficie del establecimiento. Recordemos que limpiar y desinfectar son dos operaciones separadas que se hacen de manera continua. Primero limpiamos y luego desinfectamos. ¿Qué es limpiar? Quitar el polvo, la tierra, la grasa, el mugre, lo que se ve. Desinfectar es quitar lo que no se ve, es decir, la carga microbiana. Para eso usamos sustancias químicas aprobadas y autorizadas por la entidad sanitaria. Importante, nunca mezclemos productos químicos con agua caliente o vapor de agua. ¿Por qué es importante la implementación de estos procedimientos de limpieza y desinfección? Ya que nos va a permitir áreas de trabajo, equipos y utensilios aptos para manipular alimentos. También nos ayuda al control de plagas del establecimiento y a reducir la incidencia o posibilidad de las EPIs, que son las enfermedades transmitidas por alimentos. El programa de limpieza y desinfección debe abarcar alimentos, entre ellas frutas, verduras, huevo en cáscara y empaques de alimentos, superficies y equipos y utensilios, manipuladores y ambientes. Recordemos que la limpieza y desinfección de alimentos incluye frutas y verduras, empaques de alimentos, huevo en cáscara. Los huevos solamente se deben desinfectar cuando se vayan a romper o a utilizar. Quiere decir que no puedo desinfectar toda la cubeta de huevos, guardarlas en la nevera y luego ir utilizándolas una por una. No podemos mojar los huevos con anticipación, porque de lo contrario van a perder esa protección natural que ellos traen y serán susceptibles al ataque y crecimiento de hongos o de moho. Los empaques también son necesarios higienizarlos, ya que ellos pueden estar en contacto con muchas manos, muchas superficies, y al final están muy contaminados cuando los vayamos a manipular. ¿Cómo lavamos y desinfectamos entonces los alimentos? Primero, lavamos debajo del chorro del agua, quitando polvo, tierra o presencia de plagas. Luego sumergimos el alimento en la solución desinfectante, dejamos de 5 a 10 minutos. En el caso de huevos, solamente 1 minuto. Pasado ese tiempo, luego enjuagamos para eliminar el exceso de sustancia química. ¿Qué sustancias podemos utilizar y están aprobadas? El hipoclorito de sodio, el famoso cloro. Los ácidos orgánicos como el ácido peracético. El ácido peracético huele a vinagre, pero no es vinagre. El vinagre no es un desinfectante, no está autorizado por la entidad sanitaria. Limpieza y desinfección de equipos y utensilios y superficies. Primer paso, retirar residuos. Si es un piso, primero vamos a barrer. Si es un utensilio, vamos a descomidar. Quitar lo grande, lo visible. Humedecemos la superficie para ablandar lo que esté muy pegado. Puede ser con agua, agua caliente. Luego aplicamos el jabón, ya sea directamente en la superficie o en la esponjilla o cepillo donde vamos a restregar, con que vamos a restregar. Restregamos, enjuagamos y revisamos que haya quedado todo limpio. Una vez garantizado la limpieza de esta superficie, aplicamos el desinfectante. Puede ser por aspersión o sumergiendo el elemento en una poceta que contenga la solución desinfectante.
Dejamos de 10 a 15 minutos y luego secamos para quitar el exceso de sustancia química. Secamos al ambiente o con una toalla desechable para quitar el exceso de humedad. Manos. Entonces los pasos para lavar nuestras manos, recordemos que primero debemos humedecer nuestras manos, aplicamos el jabón, restregamos, cuando vayamos a restregar palmas de las manos, entre los dedos, la parte superior de las dos manitos, hacemos circulitos con las uñas, la parte interna de las uñas y el dedito gordo, no se nos puede olvidar, muñeca y antebrazo en el primer lavado. Restregamos entre 20 y 30 segundos para que haga efecto la acción del jabón. Luego enjuagamos, secamos con toallas desechables o secadores de aire. La idea es que recordemos que el lavado de manos es constante y permanente con cada cambio de actividad. Tener en cuenta que para hacer los procedimientos de limpieza y desinfección debemos contar con las herramientas necesarias, como por ejemplo cepillos, escobas, recogedores, esponjas, baldes, haraganes o escurridores para eliminar el exceso de humedad. La idea es que se ajusten estos elementos a las necesidades de cada operación. Estos elementos tenerlos en cuenta en limpieza y desinfección también de ellos. O sea, no es que los usamos y los dejamos sucios. Después de usados hay que limpiarlos y dejarlos limpios para un nuevo proceso más adelante. Los desinfectantes que podemos utilizar para limpieza y desinfección, entonces tenemos el hipoclorito de sodio, el famoso cloro, que podemos utilizarlo para limpieza y desinfección en alimentos, frutas y verduras, empaques, huevo en cáscara y también para superficies, pisos, paredes, equipos, utensilios. Tenemos los amonios cuaternarios, que también son muy usados en la industria de alimentos, no tienen un olor fuerte, se usa más que todo para superficies, alimentos no se debe utilizar. Y los ácidos orgánicos que normalmente se usan para alimentos, precisamente como mencionamos, el ácido peracético para frutas y verduras, también está el ácido láctico que se usa para la industria cárnica, por ejemplo. La idea es que cuando vayamos a preparar estos productos químicos tengamos en cuenta la ficha técnica, la hoja de seguridad. Aquí nos da toda la información del producto, la concentración en que está llegando, cómo se va a preparar, en los diferentes usos que se tiene establecido. Entonces, no tengamos en cuenta esas recomendaciones que, por ejemplo, el hipoclorito, que se utiliza 1 mililitro por cada litro de agua. Eso depende de la concentración del producto. Hay que leer la etiqueta, hay que leer la ficha técnica para saber cómo preparar estos productos. Recordemos que los productos químicos que debemos utilizar son productos neutros, que no tengan fragancias, olores, que sean de fácil dilución. Jabón polvo no está permitido, jabón barra no está permitido. Jabones líquidos o productos líquidos es lo que debemos utilizar. El vinagre, recordemos que no es un desinfectante, el vinagre es un alimento. Utilicemos herramientas para medición, herramientas exactas, como la jeringa, la probeta, la jarra medidora. No apliquemos con chorritos, mediciones con tapa, ya que estas condiciones no van a asegurar una buena concentración y efectividad en los procedimientos de limpieza y desinfección de los alimentos y de la superficie que estemos higienizando. Entonces, usemos herramientas con mediciones exactas. No mezclemos sustancias químicas. La mezcla de sustancias químicas y productos puede ser peligroso. Se pueden generar vapores, explosiones. Nos pueden causar daño a nuestra salud e integridad. Por ejemplo, mezclar vinagre con agua oxigenada produce ácido proxiacético. Este es altamente tóxico, corrosivo, generando quemaduras e irritaciones en piel, ojos y mucosas. O por ejemplo, el cloro con el amoníaco genera gas cloro. Es altamente tóxico, produce daños en el sistema respiratorio y puede ser mortal. Inclusive mezclar jabón y cloro puede ser peligroso porque la mezcla de las dos
genera cloramidas, que también afecta nuestro sistema respiratorio y nos puede, con el tiempo, puede producir cáncer. Entonces, no mezclemos sustancias, apliquémoslas de acuerdo a las recomendaciones de esas fichas técnicas que hemos dicho anteriormente, en las concentraciones que corresponde para la limpieza y desinfección de esa superficie o alimento. Recordemos que el exceso de una sustancia química puede provocar intoxicaciones. Para el manejo de sustancias químicas siempre es necesario el uso de elementos de protección, como por ejemplo el uso del tapaboca, ya que muchos de ellos generan vapores que podemos inhalar fácilmente afectando nuestras vías respiratorias. Utilicemos gafas de protección para evitar que alguna salpicadura nos caiga en los ojos. Y el uso de guantes siempre va a ser necesario, porque estos productos pueden ser bastante fuertes, afectar nuestra piel y causarnos dermatitis. ¿Cómo vamos a preparar los productos químicos? Para el hipoclorito se tiene una fórmula estandarizada en la cual podemos utilizar el volumen a tomar que queremos saber, será igual a la concentración deseada por el volumen deseado entre la concentración conocida. Entonces tenemos este ejemplo. Se desea preparar una solución de 100 partes por millón para desinfectar vegetales y una de 200 partes por millón para desinfectar superficies. Compré un desinfectante hipoclorito de sodio al 5%. ¿Cómo hago la preparación? Sencillo. Entonces reemplazo los valores. El volumen que deseo tomar de ese hipoclorito al 5% será igual a esas 200 partes por millón para desinfectar superficies por 1000, que sería el volumen que yo quiero preparar, 1000 mililitros, entre 50.000 partes por millón, que es la concentración en partes por millón de ese 5%. ¿Sí? Es la correspondencia, es la equivalencia. Entonces hago la operación y me da un resultado de 4 mililitros en 1 litro de agua. Si ya lo que quiero preparar es una concentración al 100 partes por millón, tomaré 2 mililitros por cada litro de agua. En caso de que no sea el hipoclorito al 5%, sino al 2.5%, entonces miren que la concentración también cambia. Por eso lo hemos dicho anteriormente, no podemos decir que es 1 mililitro por cada litro de agua, porque eso depende de la concentración del producto inicial. Entonces siempre tengamos en cuenta que hay una fórmula con la cual podemos preparar estas soluciones desinfectantes cuando hablamos de hipoclorito de sodio. Ya si hablamos de otros productos como los amonios o los ácidos orgánicos, el fabricante nos debe dar las concentraciones que debemos tomar para su preparación y uso. Como habíamos dicho, el programa de limpieza y desinfección requiere un cronograma para definir cada cuánto se van a realizar estas actividades, ya sea diario, semanal, quincenal, mensual, trimestral, semestral. Eso depende de la operación y de cómo se genere la suciedad y los residuos en el establecimiento. Entonces, cada establecimiento definirá, de acuerdo a su operación, la necesidad de limpieza y desinfección. Por supuesto, hay elementos que requieren diariamente su limpieza y desinfección, aquellos que se usan constantemente, ¿cierto? Entonces, la idea es definir mediante un formato, un cronograma, la frecuencia de limpieza de estos elementos. Y base a este cronograma se realizarán las actividades. Se debe contar con el formato de revisión o diligenciamiento de esas actividades realizadas en limpieza y desinfección, las famosas listas de chequeo, donde escribimos si la actividad se realizó, si quedó bien hecha, si hay alguna acción correctiva y cuál fue la persona responsable de esa actividad. Si desinfectamos alimentos, también se deben llevar listas de registro de estas actividades con las concentraciones que se utilizaron o cómo se preparó ese desinfectante. Programa manejo de residuos. Se debe contar con una infraestructura, elementos, áreas, recursos y procedimientos para que nos garanticen una eficiente labor de recolección, conducción, manejo, almacenamiento interno, clasificación,
transporte y disposición final de los desechos sólidos. El programa de manejo de residuos debe garantizar la separación de los residuos del establecimiento. Debemos aplicar el código de colores establecido en Colombia, resolución 2184. Blanco para lo que sean residuos aprovechables, papel, cartón, vidrio, latas que no estén untadas de alimento. Negro para lo que no se recicla o lo no aprovechable, barrido de pisos, servilletas mojadas, papel vinipélico, por lo de los baños. Y verde para residuos orgánicos aprovechables, todo lo que sale del pelado, descomidado, parte no comestible de los alimentos. La idea es que contemos con un operador de recolección de estos residuos. No es que separamos y al final se va todo con el camión de la basura que recoge los residuos no aprovechables. La idea es que con esto estamos minimizando la contaminación a nuestro medio ambiente. Debemos garantizar que las canecas siempre tengan bolsa. La bolsa nos va a ayudar a recoger el residuo y almacenarlo temporalmente o ya darle una disposición final. Las canecas también deben estar incluidas en el programa de limpieza y desinfección. No es porque son canecas, entonces nunca las lavo, nunca las desinfecto. Al contrario, se le debe dar un buen énfasis en limpieza a estos elementos que son bastante contaminados. Las canecas siempre deben tener tapa. Las tapas deben ser de tipo vaivén o pedal. Mi mano no puede tocar la superficie de la caneca porque se va a contaminar. Recordemos remover frecuentemente los residuos, no dejarlos acumulados mucho tiempo porque esto puede traer la presencia de plagas. Debemos tener bien definido cuál será el sistema de recolección de esos residuos y la frecuencia en la cual se realiza esa remoción. Con el manejo de los residuos garantizamos la aplicación de la regla de las 3 R's, que es reducir, reutilizar y reciclar. Recordemos que reducir es minimizar el consumo y disminuimos más el impacto en el medio ambiente. Reciclamos para someter los materiales a un proceso en el cual se puede volver a utilizar, reduciendo más basuras en el futuro. Y reutilizamos con el objeto de darle una segunda vida a ese elemento. En este programa de control de residuos también debemos llevar listas de chequeo y formatos de seguimiento, donde vamos a llevar control de las basuras generadas, el tipo de basura, qué cantidades se generaron, cómo quedaron esas canecas después de la remoción y así hacer un seguimiento del buen manejo de estos residuos y que no generen ningún tipo de contaminación en el establecimiento. Programa de control de plagas. ¿Qué es una infestación? Se denomina infestación a la invasión de un organismo vivo por agentes parásitos externos o internos. ¿Qué será un vector? El vector son organismos que transmiten enfermedades infecciosas a las personas, como mosquitos, garrapatas, pulgas, ratas, entre otros. ¿Qué tipo de plagas podemos encontrar y que son perjudiciales para la industria de alimento? Las aves, como por ejemplo las palomas, las cuales pueden anidar en techos. Los insectos, entre ellos encontramos moscas, hormigas, cucarachas, gorgojos. Y los roedores, como las ratas de alcantarilla. ¿Qué necesitan ellos? ¿Qué buscan ellos? ¿Y por qué están ingresando a nuestro establecimiento? Basura. Están buscando basura, residuos de alimentos e ingresan por una falta de barreras en las instalaciones físicas. Para garantizar entonces un buen control de plagas, es necesario garantizar una buena limpieza y desinfección de las instalaciones del establecimiento. Primer programa del plan de saneamiento. Garantizar un buen manejo de residuos. Segundo programa. Garantizar que las instalaciones físicas no permitan el ingreso por puertas, paredes, techos, orificios, sifones. Y garantizar una verificación periódica para revisar si no hay presencia o focos posibles en los cuales pueda haber presencia de plagas en el establecimiento. ¿Qué otras medidas podemos tomar para prevenir la presencia de plagas? Entonces, proteger los alimentos, mantenerlos siempre tapados, colocar rejillas en los sifones y en las claraboyas, colocar materias primas siempre estivadas, separadas del piso.
mantener las diferentes zonas del establecimiento en buenas condiciones higiénicas y en caso de presencia de plagas, pues ya nos asesoramos con una empresa autorizada para eliminar la presencia de estos vectores. Para prevenir la presencia de plagas, entonces es importante también evitar la acumulación de basuras. Nuestros alrededores no deben tener pastos altos o acumulación de objetos en desuso. Coloquemos los productos separados siempre del piso y de la pared. No almacenar alimentos sueltos en casilleros. No alimentar palomas u otros animales. Cumplir con el programa de limpieza y desinfección. Instalaciones que no tengan ningún tipo de orificio por donde puedan ingresar la presencia de plagas y mantener siempre productos estivados. Al realizar entonces control químico, siempre es necesario que se contraten empresas autorizadas por la entidad sanitaria, por la Secretaría de Salud. Estos nos deberán realizar diagnóstico inicial, generarnos unas actas de inspección, garantizar que nos entreguen un mapeo de ubicación de los posibles cebos o puntos de aplicación de sustancias químicas, que también nos entreguen su documentación donde están autorizados por la entidad sanitaria y las fichas técnicas de los productos químicos que utilizaron para el control de esas plagas. En caso de no llevar un control químico, se puede llevar control documental y escrito de las actividades de revisión de las instalaciones, condiciones físicas, higiénicas, donde se deja establecido que se está haciendo un control y verificación de la presencia de plagas. En caso de presencia de plagas, pues se tomarán las acciones correctivas que, como se dijo, se contratarán a un profesional en el tema. Cuarto programa, programa de abastecimiento de agua potable. En Colombia también tenemos normatividad para el agua potable, decreto 1575 de 2007, resolución 2115 de 2007, que nos habla de agua potable. Aquí nos da los parámetros y las recomendaciones que hay que tener en cuenta para garantizar que el agua utilizada sea en condiciones adecuadas para consumo humano. Recordemos algunas definiciones. Agua potable será aquella que por reunir los requisitos organolépticos, físicos, químicos y microbiológicos puede ser consumida para la población humana sin producir efectos adversos a la salud. El control de calidad del agua es el conjunto de actividades ejercidas en forma continua por el abastecedor con el objetivo de verificar que la calidad del agua suministrada a la población cumpla con la legislación. Cloro libre es aquella porción que queda en el agua después de un periodo de contacto definido, que reacciona química y biológicamente como ácido hipocloroso o como ion hipoclorito. pH indica la acidez o alcalinidad, en este caso de un líquido como es el agua, pero es en realidad una medida de la actividad del potencial de iones de hidrógeno. El programa de control de abastecimiento de agua potable, entonces se debe definir cuál será la fuente de captación o suministro, de dónde proviene esa agua, los tratamientos realizados en caso de realizarse alguna potabilización, las características del tanque, su capacidad, diseño, material, mantenimiento, procedimientos de limpieza y desinfección. El proceso de distribución del agua, es decir, las redes de distribución, cuál será su mantenimiento y cuáles serán sus procedimientos también de limpieza y desinfección. Y así como los controles realizados para garantizar el cumplimiento de los requisitos físico-químicos y microbiológicos. Debemos contar con un tanque de agua, entonces, habíamos dicho, el cual debe tener siempre tapa, debe tener un proceso de limpieza y desinfección con una frecuencia mínima de cada 6 meses. La capacidad del tanque será definida de acuerdo a las características del establecimiento. Entonces, dependiendo de cómo se comporte el manejo del agua en el lugar de trabajo, cuánto se gaste, así será la capacidad del tanque. Nos dice entonces la resolución que el tanque debe ser suficiente para, la capacidad debe ser suficiente para un día de trabajo. Para este programa de abastecimiento de agua potable, entonces se deben hacer seguimientos de control microbiológico y físico-químico por lo menos una vez al año.
Y diariamente la idea es que se pueda realizar verificación de pH y cloro residual. También contar con un plan de contingencia en caso de que no haya suministro de agua, saber qué hacer. Como documentación tendremos el formato de limpieza del tanque en caso de que lo hagamos internamente o los registros dejados por la empresa que hizo el proceso de limpieza del tanque. Cuando se haga control de cloro residual y pH, también se debe dejar evidencia escrita de este muestreo que se realice.